Vamos a saludar, siempre un gusto poder hablar con Pablo Basel, abogado, ex subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, porque ayer justamente, Marina, estábamos esperando una comunicación importante para hablar de este tema justamente, Porque ¿no? hay un dolor muy grande en toda la comunidad de los excombatientes Y pegábamos que tiene que ver justo con esto, ¿no? Con el suicidio de un excombatiente, pero esto, ¿en qué está enmarcado? Los excombatientes de Malvinas tienen una ley por la que el PAMI les brinda a ellos y a su grupo familiar la atención médica y la provisión de medicamentos Sí, necesarios. sí. Pero con esta reducción que implementó el gobierno nacional para los beneficios a los que acceden los afiliados al PAMI, caen también los excombatientes. Y desde el CECIM, que es el Centro de Excombatientes de las Malvinas, acusan directamente a esta medida del gobierno nacional que afecta al PAMI como causal de este suicidio de un excombatiente, un héroe de Malvinas. Exactamente. Doctor Basel, ¿cómo le va? Buen día. Walter Ayala y Marina Carabajal, los saludamos acá en FM Espacios. ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo les va, Walter, Marina y toda la audiencia? Gracias por el llamado desde ya. Por Gracias favor, por atender. siempre es un placer, doctor, poder hablar con usted y sobre todo de este tema, que es un tema muy sensible. Sabemos que los excombatientes de por sí, después de esa guerra, no la pasan bien. Esa es la realidad. Hay muchos que, por más que, digamos, son héroes y todo lo demás, se olvidaron de ellos. Sí, claramente. Y ahora estamos con un gobierno que prácticamente los dejó afuera, aún cuando muchos de ellos lamentablemente acompañaron y apoyaron a este gobierno. Sí. Empiezo por ahí. Este es un gobierno que celebra la crueldad, claramente, festeja la crueldad, le parece hitos gubernamentales la crueldad, ¿no? Yo tengo 61 años y cuando empecé a interesarme por la cosa pública, era muy chico, 14, 15 años, veía como cada gobierno celebraba, festejaba nuevos hospitales, nuevas escuelas, festejaba más servicio a la comunidad, festejaba más kilómetros de ruta, festejaba nuevos puestos de trabajo. Bueno, este gobierno celebra el cierre de hospitales, celebra cuando se suprimen servicios públicos, agrede la educación, celebra la destrucción de 300.000 puestos de trabajo solo en el sector estatal y la consecuente impacto en los sectores de la actividad privada, que ahora a partir de incluso del ingreso irrestricto de mercadería del exterior va a ir aumentando notoriamente. Entonces esto es un gobierno muy raro para los que tenemos esta edad, porque tenemos un gobierno que festeja la destrucción de lo que tanto costó construir y festeja la crueldad y festeja el dolor de miles de familias que no tienen el pan para llevar a su mesa, que no es otra cosa que cuando se festejan los despidos. En ese contexto, este gobierno dispuso que la distribución de medicamentos sin cargo, que lo hacía el PAMI, luego de que ya tenía varios años de implementar, recordemos que es obvio esto decirlo, pero por una característica etaria de la franja de edad, es una población altamente demandante de medicamentos y de atención médica. Entonces suprime la entrega de medicamentos sin cargos y en esas medidas que ellos llaman de evitar el déficit fiscal, como si el déficit fiscal fuera un altar en la que cada política debe rendir pleitesías, oraciones y celebrar cotidianamente el éxito, en ese altar del déficit fiscal dejan afuera a personas enfermas de patologías muy crueles, de patologías muy duras, de patologías oncológicas y de algunas que demandan medicamentos cotidianamente. En ese marco caen los combatientes de Malvinas. Esto fue una situación planteada por el Centro de Combatientes de Malvinas de La Plata, que denunció esta circunstancia, incluso ha accionado judicialmente y también denunció que
el juez a cargo del amparo dilata la resolución para no intimar al PAMI a la cobertura, pero lo cierto es que ya está produciendo impactos. Pedro Bevans, Pedro había nacido en Mercedes, su padre, según lo que estuve averiguando, su padre era albañil, él también, a la vuelta de Malvinas, y como no conseguía trabajo, como tantos correntinos, emigró a Gran Buenos Aires. Luego allí consiguió empleo luego de andar por varios lugares probando suerte, logró ser personal auxiliar en un establecimiento escolar. Bueno, hoy, según la información que tengo, padecía unas enfermedades muy duras y frente al abandono, frente al abandono y a la supresión de entrega de medicamentos, seguramente, entre otras cosas, eligió arrojarse en la vía de un tren en el Gran Buenos Aires. Qué duro, ¿no? Todo suicidio es individual, por supuesto, el que toma la decisión de quitarse la vida es una decisión individual, pero es también una decisión social, porque cuando una persona llega a ese punto es que no hay nada que lo ate a la vida, no hay amigos, no hay autoridades, no hay barrio, no hay club, no hay familia que lo ate, ¿no? Y es una denuncia social. Porque si no sería muy fácil decir, bueno, es la decisión de él, y no lo es. Yo recuerdo un caso, los suicidios de soldados combatientes, y agrego esto, hay más muertos por suicidio que por acciones bélicas en Malvinas, más muertos por suicidio que por acciones bélicas en Malvinas. Yo recuerdo el caso, esto fue muy fuerte, los suicidios en los 80 y los 90, sí, 80 y 90, luego cuando empezaron las políticas de contención, el PAMI primero, luego las pensiones, las viviendas, trabajo, esto se fue lentificando notoriamente, y yo recuerdo, creo que el último caso fue un suicidio de un soldado ahí en Mercedes, hace unos 5 o 6 años, que eligió suicidarse dentro del centro de combatientes, en la plaza central de Mercedes, frente al municipio, frente a la iglesia, frente a la policía, frente a todo lo que son las autoridades instituidas por nuestro país en cualquiera de nuestros pueblos, ¿no? Donde siempre está la intendencia, la iglesia, la comisaría enfrente. Bueno, esto no puede no tomarse como una denuncia, no puede no tomarse como una llamada de atención, no puede no tomarse como un pedido de auxilio, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que es el momento para saber que esto va a pasar si estas políticas tan crueles, tan canallas, continúan de esta forma. Claro. Continúan de Ahora, esta manera. Doctor, discúlpame, Marina, esto que pasó con este excombatiente es una alarma, ¿no? Porque estamos en el principio de lo que puede llegar a ser en caso de que el gobierno no tome cartas en este asunto. No pareciera que el gobierno esté preocupado por este caso ni por cualquier otro caso, ¿no? Porque tenemos un ejemplo que se puede ver mañana. Mañana miércoles, los jubilados de la ciudad de Buenos Aires van y protestan frente al Congreso. Y siempre reciben gas y garrote. Todos los miércoles. ¿No? Entonces uno dice, bueno, seguramente en algún momento dirán, bueno, sentarse a los jubilados y dirán, bueno, ¿cuál es su reclamo? Bueno, no parecen preocupados por eso, ¿no? Al contrario, celebran el dolor, celebran los garrotes, celebran que puedan seguir sosteniendo estas políticas tan crueles. Entonces, este ajuste tan insensible, ¿hasta cuándo va a seguir? Y hasta que los ajustados lo toleren. Claro. No hay otra explicación, porque a ver, yo no conozco un gobierno en el mundo, no digo 10, ni 20, ni 50, que celebre cuando cierra un hospital. Claro.
Bueno, este gobierno cerró un hospital de atención de salud mental que, entre otras cosas, atendía a los excombatientes, y lo celebra. Este gobierno cerró programas de atención, lo acaba de cerrar en esta semana, un programa que atiende la distribución de medicamentos para cuidados paliativos. Sí. Para quien no sabe qué significa esto, el cuidado paliativo es cuando una persona no tiene más alternativa y solamente necesita medicamentos para calmar el dolor y para transitar los últimos días de sus vidas. Bueno, acaba de cerrar ese programa. Entonces, toda decisión de gobierno tiene un mensaje. Cuando cierra un programa de cuidados paliativos, ¿el mensaje cuál es? Y me importa muy poco tu dolor, morite tranquilo, morite como puedas. Claro. ¿No? Entonces, cuando cierra un hospital o cuando cierra programas como distribución de computadoras para alumnos, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, vuelvan solamente al lápiz y el cuadernito como lo hacía Sarmiento con la ley de educación primaria obligatoria, la 1420. Bueno, han pasado cosas en la humanidad y hoy las computadoras son tan centrales como lo era en aquel momento el papel y el lápiz. Bueno, cuando este gobierno cierra el programa Procrear, cuando cierra la Secretaría de Vivienda y cuando dice que va a suspender la construcción estatal de viviendas, ¿qué está diciendo? Tu techo me importa muy poco. Viví en el medio de la plaza porque a mí no me importa nada. Esto es lo que está diciendo, estos son los mensajes claros del gobierno. ¿Por qué el gobierno gobierna sin presupuesto? Porque puede no tener la responsabilidad de aplicar presupuestos a partidas sociales. Entonces, le importa muy poco tu hambre, tu falta de techo, tu falta de medicamento, tu falta de escuela para tus hijos, le importa muy poco. Es un gobierno particularmente cruel en este sentido, que no solamente toma políticas de desprotección, sino que las festeja, las celebra, vemos y las todo defiende esto, a garrote. Claro, a garrote, porque no hay otra forma de sostener este plan económico, ¿no? Que no sea con la represión. Ahora, Basel, teniendo en cuenta todo este panorama que estás planteando, lo deshumanizado de este gobierno, ¿no? La falta de empatía con el otro, lo que le importa poco, el hambre de la gente que vive en el país, y es parece como que hicieran carne lo que decía Capusotto en uno de sus sketches: gobiernan un país que detestan. ¿Cómo puede ser que nosotros, los ciudadanos, la gran mayoría de los argentinos y argentinas, todavía no reaccionen ante esta realidad que nos golpea y apabulla? Puedo intentar algunas respuestas, probablemente siempre insuficientes, pero por ejemplo, la primera cuestión que hay que ver es cómo elegimos nuestros representantes. Ahí está Cuader, ahí está Camau Espínola, ahí hay tantos traidores que no tienen ningún problema en no hacerse cargo del mandato de la gente que lo eligió. Entonces, este es un punto importante, pero a partir de ahora seguramente va a ser más importante elegir autoridades que nos inspiren confianza y no aquellos que son lindos y simpáticos en la televisión. Claro. Entonces, esto es un dato, porque cuando un dirigente traiciona, no es que el río continúa como venía, no, el impacto que genera es, primero, desconcierto en los representados, desconcierto, y lo segundo, mucho tiempo hasta que ese colectivo traicionado genere nuevos líderes. Entonces, es como si a un grupo le aplican un calmante por mucho tiempo, porque en el medio va a necesitar construir nuevos referentes sociales, líderes, dirigentes. Entonces, el poder ama la traición, porque le permite desconcertar a los traicionados. Entonces, este es un punto importante. La otra es que hay que advertir que hemos sido 20 años inoculados por el odio. Y puedo contar una enorme, aquella persona que termina votando en contra de sus intereses, o destruyendo cosas, o proponiendo la destrucción de cosas que lo favorecen,
porque no perdió la posibilidad de ver la realidad y de ver qué le conviene y qué no le conviene por el odio. Entonces, hay que tener muy claro esto para no ser uno instrumentado por el odio o manipulado por el odio. Me parece esto importante. Es fundamental, ¿no? Más todavía tenemos que pensar y reflexionar sobre sus palabras, que me parecen más que apropiadas, porque este año tenemos elecciones legislativas, es un momento importante y seguro vamos a seguir hablando sobre esta reflexión y sobre todas las realidades que afectan a los argentinos. Basel, muchísimas gracias por su predisposición, por su tiempo y seguro vamos a volver a hablar a lo largo del año. Con mucho gusto, a disposición siempre. Que tengan un buen día.